Realmente quiero tan solo apuntarlos en esta mañana a la palabra de Dios, porque lo que todos hemos experimentado es la obra de la palabra. Y ese es el tema apropiado para nuestra celebración. Hay un texto que ha sido señalado con respecto a esto, 2 Timoteo capítulo 3, si me acompañan ahí. Únicamente vamos a hacer una referencia general a esto y después vamos a otras porciones de la Escritura que quiero presentarles. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, leemos en la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Permítanme detenerme ahí, porque ese versículo 2 ha sido el mandato de mi vida, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa todo el tiempo. Y eso es lo que me he esforzado por hacer. Yo vengo a este púlpito el domingo y a lo largo de estos años he predicado 2 o 3 o a veces 4 veces el domingo, y en los primeros años comenzó el miércoles, después en este último mitad de este siglo por este país y prácticamente por todo el mundo. Y siempre he predicado la palabra. Siempre he abierto la palabra de Dios. No puedo pensar en que pueda yo decir algo que es importante, que yo pueda decir. Estoy habiendo sido encarecido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Eso me incluye en su manifestación y en su reino. Se me ha mandado el predicar la palabra. Me he esforzado por hacer eso conforme a lo mejor de mi capacidad. Estoy agradecido porque esta iglesia me ha permitido tener el tiempo para realizar la preparación, pasar 3 días o algo así cada semana de este medio siglo simplemente estudiando la palabra de Dios. Y puedo decirles ahora que no ha habido un momento de cansancio a lo largo de los 50 años en la palabra de Dios. He tenido momentos cansados por mi propia debilidad, cansancio por algunos de los desafíos, y he tenido cansancio por algunas de las personas, algunos de los asuntos difíciles que enfrentamos. Nunca me he cansado de la palabra de Dios. Da vida. Da vida. Ya ha hecho eso en nuestra iglesia. Entonces, quiero tomar algunas palabras de David. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha exaltado su palabra al nivel de su nombre. Cuando exaltamos su palabra, exaltamos a Dios. La verdadera adoración es la exaltación de la palabra de Dios. Y hemos hecho eso juntos por medio siglo. La historia de esta iglesia no es la historia de un hombre, no es el resultado de el trabajo de un hombre, no es el trabajo de muchos hombres y muchas mujeres. Es el registro de esta iglesia que, si se
hablara del registro de la historia de esta iglesia, es realmente la obra de la palabra de Dios mediante el Espíritu. Como Martín Lutero dijo, no hice nada, la palabra lo hizo todo. La Escritura ha dominado los púlpitos, salones de clases, pláticas, los hogares y vidas de esta congregación durante medio siglo. Y hemos experimentado la realidad de Isaías en sus palabras, cuando dijo, porque así como desciende el agua y la nieve de los cielos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuán maravilloso es eso, que cuando usted proclama la palabra de Dios, ha predeterminado Dios lo que hará con ella. Sabemos lo que la obra de la palabra es, como lo acabamos de leer. Produce salvación, produce santificación, produce madurez espiritual, crecimiento espiritual, llena el corazón de esperanza, derrama verdad en la mente y vida, capacita para vivir esa verdad. En Hechos 20:32, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Efeso, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. La palabra de Dios está diseñada para edificarlos. Eso es lo que hemos vivido en estos 50 años y lo hemos visto. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo escribe, agradecemos sin cesar a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la cual oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino por lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como iglesia, hemos llegado a creer que la palabra de Dios es revelación divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hemos llegado a creer que esa revelación fue colocada a través de las mentes de los escritores de la Escritura, de tal manera que no escribieron sus propias ideas, sino que hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir la Escritura. Hemos llegado a la convicción, a partir de estudiar, a la convicción de que la ley de Jehová es perfecta, no tiene error. Que como dice Proverbios 30, dice, toda palabra de Dios es limpia. Hemos llegado a la convicción de que tiene la autoridad, como en Isaías 1, versículo 2 dice, oíd, oh cielos, y oye tú, oh tierra, porque Jehová ha hablado. Cuando Dios habla, escuchamos. Hemos descubierto que la palabra de Dios es suficiente. Cubre todo que podemos llegar a necesitar. Nunca podría yo haber llegado este día sin leer esa revelación del Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son puros, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la suficiencia de la Escritura. Hemos llegado a entender que la Biblia también define, es determinante. Juan 8:44, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Vosotros, por tanto, no las oís porque no sois de Dios. Aquellos que le pertenecen a Dios oyen las palabras de Dios, tienen hambre de ella. Aquellos que no tienen interés en ellas no son de Dios. Hemos llegado a creer que es clara la palabra, que es, como dice el Salmo 119, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Y hemos llegado a descubrir que la Biblia también es en última satisfactoria. Como dice Juan, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Encontramos nuestro gozo en la palabra de Dios. Venimos domingo tras domingo tras domingo, y la palabra de Dios es fuerte, poderosa y penetrante, y nos convence de pecado, y hay reprensión, y hay restauración. Hay convicción y hay consuelo. Pero hay gozo en todo esto. Encontramos nuestro gozo en la palabra de Dios. Podría dividir lo que creemos de la palabra de Dios en 4 términos simples. Reconocimiento. Usted sabe lo que significa. Sabemos lo que significa. Convicción. Creemos lo que dice. Sumisión. Obedecemos con gusto lo que dice. Y la final, afecto. La última, la amamos. Amamos la palabra de Dios. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso nos define a nosotros. Nuestro deleite está en la ley del Señor. No estamos aquí para ser entretenidos. No estamos aquí para hacer una audiencia de algún tipo de show que se presenta aquí. Estamos aquí para ser alimentados con la palabra de Dios porque en eso nos deleitamos. Salmo 40, versículo 8 dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. ¿Por qué? Porque tu ley está escrita en mi corazón. Es un deleite de corazón, no una experiencia momentánea. No es que de alguna manera hay un levantamiento emotivo cuando nos aparecemos aquí el domingo. Vivimos en el deleite de la palabra de Dios. Emana desde la profundidad de nuestro corazón. Esto es todo el tiempo. Y es emocionante y es amplificada cuando nos congregamos de esta manera. Por eso cantamos como cantamos. No cantamos acerca de nosotros mismos, cantamos acerca de la palabra de Dios y todo lo que está revelado ahí, y lo cantamos con gozo. Salmo 119, versículo 97, lo resume. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Así es como vivimos nuestra vida, ¿no es cierto? Salmo 19, 10. Tus palabras más preciosas me son. Preciadas son más que el oro, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Job dijo, he atesorado las palabras de su boca, más que mi alimento necesario. Amamos la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, lo expresa. Juan escribe, por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amamos la palabra de Dios, amamos obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, amamos proclamar la palabra de Dios. Esa es la razón por la que desde esta iglesia la palabra de Dios ha cubierto la tierra. Jesús estaba hablando a sus discípulos en Juan 6 y les dijo, después de que la multitud lo había dejado, ¿acaso queréis también iros vosotros? Y Pedro respondió en nombre de todo el grupo, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar al cual podamos acudir, no hay nadie más con las palabras de vida eterna. Esa es la razón por la que Grace Church es lo que es, esa es la razón por la que ustedes están aquí. Yo sé por qué la gente viene a esta iglesia y sé por qué no vienen. Vienen porque sus almas anhelan el gozo satisfactorio de la Escritura. No vienen porque ese no es su interés. Somos el pueblo de Dios. Somos una iglesia redimida, espiritualmente viva, que tiene hambre de su palabra,
porque solo ella alimenta nuestra alma, satisface nuestro anhelo y nos conforma al Cristo que amamos. Somos lo que somos, no por el hombre, somos lo que somos por un libro, debido a un libro, la Escritura. Y debido a que estamos tan inmersos en la palabra de Dios, entendemos la doctrina, entendemos la adoración, entendemos la virtud espiritual, entendemos la vida espiritual, el ministerio espiritual. ¿A dónde acude la gente para encontrar eso? Solo está disponible en donde la palabra de Dios domina. Amamos la Biblia. No. Ahora, ¿por qué ese es el caso? ¿Es porque de alguna manera somos más inteligentes que otras personas en alguna otra iglesia? ¿Es porque de alguna manera somos más espirituales? ¿Por qué es que tenemos este amor? Permítanme comenzar al pedirle que vean el primer capítulo de 1 Tesalonicenses. Aquí está el principio de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué amamos la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué hace su obra en nosotros como lo hace? Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 1, 1 Tesalonicenses, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo es que nos volvimos los que somos? ¿Cómo es que llegamos a ser una iglesia como la de Tesalónica? Y yo con frecuencia digo que Grace Church es como la iglesia de Grace es como la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo nos volvimos un grupo de personas que cumple con la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en la presencia del Dios y Padre nuestro? Porque fuimos elegidos, fuimos escogidos. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo pasó eso? Fuimos elegidos. Ustedes se volvieron un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8. Porque más allá de eso, en todo lugar, ¿cómo pasó eso? Porque fuimos elegidos. Versículo 9. Porque nos volvimos de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo es eso posible? Porque fuimos elegidos. Pablo nos ayuda a entender eso en 1 Corintios capítulo 1, entonces veamos eso por tan solo un momento breve. En esta porción tan rica de la Escritura, comenzando en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, allá en adelante, tenemos un contraste entre aquellos que no reciben la Escritura, que no creen la Biblia, y aquellos que sí la creen y la reciben. Y simplemente tocando de manera ligera lo que este gran texto dice. Aquí está la razón por la que
los cristianos, los no cristianos más bien, no aceptan la Biblia. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje divino, el centro del cual es Cristo y la cruz, es locura a los que se pierden. El mensaje es irracional. El término es torpe, es absurdo, no es apto, no le gusta la razón humana, no es apto para la razón humana. Esta idea de un judío crucificado por los romanos, siendo Dios, el Dios eterno, quien decretó el universo, creó el universo y resucitó de los muertos, el único Salvador, el único Dios vivo y verdadero, el único Redentor, el cristianismo, la única religión verdadera, las demás han surgido del infierno. Para la mente no regenerada eso es irracional. La gente no cree en segundo lugar porque la esfera no solo es irracional, sino inalcanzable. Observa el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, no puedes llegar a esta verdad al ser sabio y entendido. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente por sí misma en el mundo no puede alcanzar este conocimiento. La palabra de Dios es irracional, es inalcanzable. Jeremías dijo, los sabios, he aquí, han rechazado la palabra de Jehová, entonces, ¿qué sabiduría tienen? En tercer lugar, inclusive, no es atractivo. El mensaje no es lo que mucha gente está buscando. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El mensaje no es atractivo. Quieren algo más filosófico. Los judíos quieren señales, una señal en el cielo. Ni siquiera la señal de la resurrección les agradó. No ofrecemos señal alguna. Y esto no es algún tipo de mensaje esotérico, filosofía esotérica, erudita, para atraer a los intelectuales. No, este mensaje es simple. El mensaje de la palabra de Dios provee la salvación y la persona principal es Jesucristo, y esto es irracional. No es alcanzable, inalcanzable. Esto también es no atractivo. Y después, para añadir a la dificultad de los que nos ven, los no cristianos, es que nosotros, los que lo promovemos, no somos impresionantes. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o llamado, es un recordatorio de nuevo de que fuimos llamados, elegidos, llamados por Dios. Esto es llamado eficaz por Dios a la salvación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No solo estamos trabajando con un mensaje que es ofensivo, sino muchas personas no impresionantes están llevando ese mensaje. ¿No habría sido mejor que Dios hubiera decidido traer a sí mismo a los eruditos, los élites, los poderosos, los bien conocidos, los intelectuales, los bien preparados? Pero no hizo eso. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. No muchos, 3 veces. La mayoría de los creyentes no son impresionantes. No sabios, no son poderosos, no son nobles, no tienen influencia. La mayoría de nosotros no tenemos poder, no nobles. Yeah.
say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối. Khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ, ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô Tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố dáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Quiere decir de una familia conocida, noble. No tienen rango social. Somos necios, no preparados académicamente, débiles, no tenemos influencia. También somos lo vil, versículo 28 dice lo vil. ¿Qué significa eso? Vil significa agenos, significa insignificantes. Peor que eso. Somos lo que no es. Eso es el verbo eimi. Ni siquiera existimos. Desde el punto de vista del mundo, ni siquiera existimos. Tenemos un mensaje racional, un mensaje no atractivo, personas no atractivas que lo comunican. Inclusive los predicadores no son personas que están en tono con la sociedad. Observen el capítulo 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo parece ir en contra de nosotros. No somos oradores. No somos los famosos. No somos los influyentes. No somos los poderosos. No somos los filosóficos. No somos los intelectuales. Somos no impresionantes. Así nos ve el mundo. Hay un historiador que ha escrito 7 volúmenes de la predicación y tiene una sección que habla de mí. 7 volúmenes que hablan de la predicación. Y quiero que oigan lo que escribió acerca de mí. Esta es una cita. La manera de hablar de MacArthur terriblemente está fuera de moda. Pero quizás él conoce algo que el resto de nosotros no conoce. ¿Por qué es que tantas personas escuchen a MacArthur? Este producto de todas las escuelas equivocadas. ¿Cómo puede llenar una iglesia el domingo por la mañana en una época en la que la asistencia a la iglesia ha decrecido seriamente? Aquí está un predicador que no tiene nada en términos de una personalidad atractiva o un físico atractivo.
o carisma. Muchas gracias. Aquí hay un predicador que no nos ofrece nada en términos de empaque homilético sofisticado. Nadie sugeriría que él es un maestro en el arte de la oratoria. Lo que él parece tener es un testimonio de la autoridad verdadera. Él reconoce en la Escritura la palabra de Dios. Y cuando él predica, es la Escritura la que uno oye. No es que las palabras de John MacArthur son tan interesantes como lo es que la palabra de Dios es de un interés que sobrepasa todo. Esa es la razón por la que uno escucha. Creo que lo entendió. Podría haber sido más amable en el proceso. Entonces usted entiende por qué hay mucha gente que tiene gusto, le da gusto escuchar mi enseñanza. Pero la perspectiva del mundo es que no hay nada en mí en absoluto que cause eso. Por todas estas razones, la gente no cree en la Biblia. Y usted puede añadir la realidad de la razón caída, la oscuridad natural, el aislamiento divino, el enceguecimiento satánico. La gente no cree en la Biblia por eso. Y esas personas que tienen algún tipo de aceptación tácita hacia la Biblia, no tiene hambre por ella, no la ve como su gozo definitivo. Entonces, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué creemos? Aquí viene. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque somos los maduros. ¿Qué significa esa palabra? Teleiois, completos. ¿Por qué creemos? Porque estamos completos. Estamos plenamente desarrollados. Estamos desarrollados por Dios para ser personas excepcionales. El gran ministerio de Pablo, su pasión, la pasión de su ministerio en el ministerio de Pablo, lo vemos al final de Colosenses 1, lo dice así: a quien proclamamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre completo en Cristo. Entonces estamos en Cristo, estamos completos. Esa es la primera razón por la que amamos la Escritura. En Él, dice Colosenses 2, estamos completos, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotros estamos completos en Él. En segundo lugar, creemos en la Biblia porque, versículo 7, fuimos predestinados a creer. Hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ese misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Crees la Biblia porque Dios te predestinó a creer en esto. Regrese al versículo 27 del capítulo 1. Lo necio del mundo escogió Dios. Versículo 28. Escogió Dios. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es lo que Él ha hecho. Él predestinó, Él llamó, Él escogió. Y Él escogió a personas específicas, a los necios, los no poderosos, los no nobles, los menospreciados, los que no son nadie, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No creemos porque somos más inteligentes que otros, creemos porque hemos sido hechos completos en Cristo, porque somos los predestinados y somos predestinados a gloria eterna. La predestinación antes de que el tiempo comenzara, tenía en mente la gloria eterna después de que todo terminara. En tercer lugar, versículos 8 y 9, porque lo amamos.
Versículo 8. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien lo crucificaron porque lo odiaron. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, cosas de ojo. Cách em đi qua cái khoảng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vội vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, những tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước. Dành khi người mới còn chưa mong, như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Nào cũng đơn giản nên ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý. Dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí. Nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám xa đi sợ em lạc. Thằng khác nó tác cho ngu người. Nghe này, đây không phải nhạc của anh không lãng mạn thế này, không lấy từng tháng với nhạc của anh dành từng giây cho em đến khi mái tóc ngả bạc của xanh. Anh cũng không bệnh phải sống đến khi em nằm cạnh sát của anh. Yêu em là cách con tim anh tập đau, là cách linh hồn anh ngập máu, là cách tâm trí anh ngập sầu, nhưng cho cuộc đời anh ngập màu thần kỳ. Giận hờn có khi lấy chân quý, những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng chẳng thể phân ly. No vio, esto es, no son visibles mediante metodología empírica, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, no se pueden entender de manera perceptiva, intuitiva, no está disponible, sino son las que Dios ha preparado para, al final del versículo 9, los que le aman. Hemos sido hechos completos en Cristo, hemos sido predestinados para la gloria eterna, y le amamos. 1 Juan 4:10, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la razón por la que creemos. En cuarto lugar, porque hemos recibido el Espíritu Santo, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En todo versículo dice que somos enseñados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu. Se nos ha dado al Espíritu Santo. 1 Juan 2 dice que Él es la unción que nos ha sido dada y no es por sabiduría humana. Pablo le dice a los Gálatas, es el deseo del Señor, por el deseo del Señor, al Señor le agradó revelar a su Hijo en nosotros. Y después Dios nos dio al Maestro que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Esa es la razón por la que entendemos la Escritura. Él es el Maestro de la verdad, el autor de la Escritura. Quien vive en nosotros es el intérprete de lo que Él inspiró. En quinto lugar, Pablo dice, porque debido a que somos espirituales,
Observen los versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El mundo no nos entiende, no nos pueden entender, no pueden discernir quiénes somos, pero nosotros, debido a que somos espirituales, neumáticos, debido a que somos capacitados por vida espiritual, ya no estamos en la esfera, la condición natural caída, hemos sido hechos una nueva criatura, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, poseemos vida espiritual, la vida de Dios, y somos anacrino, juzgamos todo por la palabra de Dios y por el entendimiento de la palabra de Dios que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Y una cosa más, esto es tan impresionante, versículo 16, tenemos la mente de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? De Isaías 40. La respuesta, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Sorprendente afirmación. ¿Por qué amamos la Escritura? Porque pensamos como Cristo piensa. ¿Por qué? Porque tenemos su mente. ¿Qué significa eso? Como creyente, usted no tiene el cuerpo de Cristo, pero tiene la mente de Cristo. La única parte de Cristo que está en usted es la mente de Cristo. Literalmente, somos el residente de Cristo. Cristo reside en nosotros, tenemos su mente en nosotros. Su mente, tenemos su mente, su manera de pensar, su juicio. ¿Por qué creemos la Biblia? Porque hemos sido hechos completos en Cristo, porque hemos sido predestinados para la gloria eterna, porque hemos sido transformados de odiarlo a Él, amarlo a Él, como un milagro divino, porque Él nos dio su Espíritu Santo, quien es el autor y el instructor de la Escritura, porque Él nos transfirió de lo natural a lo espiritual, haciéndonos, al darnos vida espiritual, porque nos dio a su Hijo, quien vive en nosotros, nos dio su mente y sabemos lo que Él piensa. ¿Por qué estamos comprometidos con la palabra de Dios de esta manera? Por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la razón por la que el capítulo 1, versículo 31 termina con estas palabras tomadas de Jeremías 9. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es lo que estamos haciendo hoy, gloriándonos en el Señor. Salmo 34:2 dice: mi alma se gloría en Jehová, que los humildes oigan y se gocen. Jeremías 9, 23 y 24 dicen: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí estamos, y toda la adoración es para Dios, toda la gloria es para Dios, todo el gloriarse es para Él. Si usted se siente como si fuera un espectador que está afuera viendo por la ventana y piensa: no tengo este tipo de pasión, no tengo este tipo de amor hacia la palabra, no veo eso en mi corazón, usted necesita hacer esta oración, repetir esta oración. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Padre, te damos gracias por una mañana tan gozosa, un día tan lleno de gozo. Realmente la culminación de tantos días de bendición y gozo. Toda la gloria es para ti. Conforme honramos tu palabra, te honramos a ti, y tú has exaltado tu palabra a las alturas mismas de tu mismo nombre. Te glorificamos a ti, te adoramos a ti cuando elevamos tu palabra, cuando la entendemos, la creemos, la obedecemos y la amamos. Y entonces pasamos nuestras vidas proclamándola. Gracias por la providencia diaria, hora tras hora, por medio siglo en mi vida, en la de Patricia, en mi familia, y
en las de tantas personas tan preciadas, irreemplazables, preciadas que nos han rodeado a lo largo de tantos años, cuyas vidas tú has tocado, que fueron predestinados, escogidos, llamados, redimidos, apartados para el ministerio, aquí o inclusive de este lugar y por todo el mundo. Todo es para tu gloria y únicamente para tu gloria. Gracias por permitirnos ser testigos de lo que tú has hecho. Te alabamos con corazones agradecidos. Amén.